Hola, ¿cómo estás? Yo soy Frangio Useche y como todos los miércoles comenzamos este podcast, el segmento del consultorio. Te saludo desde Miami. Y yo soy Stefania Guzzi, desde Caracas, Venezuela. Gracias por estar. Estefania, qué lindo eso. Gracias por estar. Así es, gracias a ti. Recuerda darle like, suscríbete al canal, haz comentarios para que poco a poco los algoritmos se vayan despertando y vaya llegándole a más personas este podcast, que es una conversación entre una psicóloga experimentada, preparada, que te puede guiar en alguna de las dudas que puedas tener, y un servidor que es un hombre curioso del autoanálisis. Constantemente me estoy retando a mí mismo. Estefania, al momento de grabar este podcast, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? Bien, Sé que atravesaste por una intervención quirúrgica recientemente. sí, pero estoy muy bien, gracias a Dios. Un poquito inflamada, pero bien, bien. Tengo ahí unos punticos en boca, pero nada que nos detenga. ¡Wow! Nada que nos detenga. Mira, ¿no? Y tú eres la musa inspiradora del título del programa de hoy, porque para el momento en el que hacemos este contenido, familia Estefania, ¿cuántos días tienes de haberte operado? Ah, tres hoy. 3 días de haberse operado, como la escuchaste, todavía tiene algunos puntos dentro de su boca. Y ha tenido la fuerza de voluntad cuando le escribí esta mañana y le dije, Estefania, ¿estás lista para grabar? ¿Quieres grabar? Y me dice, sí, pongo las luces, comenzamos a grabar. Entonces yo admiré mucho esa parte y me parece que es un tema que le toca a ella hoy mismo sensiblemente, pero espérate, la fuerza de voluntad es muy importante en muchos procesos de nuestras vidas, Estefania. Es, es fundamental y tiene que acompañar todos los procesos de nuestras vidas, porque sin ella no podríamos lograr lo que, las metas y los proyectos que tenemos planteados. Por eso la definición que conseguiste es maravillosa y lo define de manera muy clara. Así es, y de hecho lo que vamos a comenzar, ¿no? Siempre nosotros solemos como hacer un vuelo rasante por diversos contenidos para, por supuesto, tener mejor material para ti. Y encontramos esta definición, ¿no? En este artículo dicen cómo definir la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La fuerza de voluntad es una capacidad que podemos aprender y desarrollar. Es como un músculo que se puede entrenar. Y dice, etimológicamente la palabra voluntad viene del latín voluntas atis, que significa Volveré. querer. Ujú. Pero este concepto implica otros muchos factores, como la capacidad de tomar decisiones, eligiendo una posibilidad entre varias, la tendencia o anhelo por algo que nos permite la oportunidad de descubrir, la determinación que concreta y se relaciona con la capacidad de evaluar y aclarar nuestras metas y la acción como factor definitivo para la puesta en marcha de lo que queremos lograr. ¿Ah? Es correcto. Fíjate que a mí me encanta que voluntad se relacione con querer, volere, en italiano volere, en latino voleris. ¿Por qué? Porque si no quieres, por mucho que te inviten a hacer las cosas, no las vas a realizar, Claro, porque necesitas esa motivación interna, y esa motivación interna te la da la voluntad de querer hacerlo. correcto. Por eso es tan importante, ¿no? Que nosotros podamos tener claro lo que significa en realidad voluntad. Y no es solamente ese adjetivo calificativo que le colocamos a las... Es que tú no tienes voluntad de hacer las cosas. Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo se come eso? ¿O cómo se desarrolla esa voluntad? Y creo que justamente el programa de hoy nos va a permitir eso, darle a las personas que amablemente nos están viendo y escuchando hoy algunas características para poder hacer ese desarrollo. Claro, hoy el tema es la importancia de la fuerza de voluntad y ya estamos como empezando a escudriñar, a sacar puntos importantes sobre el tema de voluntad. Voluntad viene del latín voluntas atis, que significa querer. El tema de querer, Estefania, entonces es clave dentro de esto de la voluntad, ¿no? Sin duda alguna, porque además la voluntad va acompañado con ese otro programa que hicimos recientemente, que es la disciplina. Entonces, como siempre venimos diciendo, vamos a ir desarrollando varios temas que se entrelazan entre sí para que además aprovechemos y los puedas ver.
y entonces puedas ir como creciendo, desarrollando ese potencial de crecimiento personal y de mucha salud mental, que es la idea de estos podcasts. Así es, así es. Y con eso me permito decirte a ti que estás conectado con este podcast, yo siempre tomé ese ejemplo. Cuando se te daña un carro, tú vas al mecánico para que te revise alguna pieza que está en desperfecto, ¿no? Y para que te ayude a arreglar. Cuando tú tienes algún problema, algún inconveniente, cuando algo te genera como un reto o como un sentimiento negativo, positivo, lo que sea, hay que identificar esa emoción. Y si la identificas y necesitas ayuda, pues acude al psicólogo. No tiene nada de malo, ¿verdad, Estefania? Tal cual. Además, la salud mental va acompañada de la salud física y viceversa. Entonces, ir a un psicólogo no significa que estás loco. Sencillamente requieres trabajar algún aspecto importante que puedas tener. Este, Y es invertir en salud. Es invertir en salud, qué lindo esto. Mira, continúa ahí desglosando un poco el artículo que tenemos aquí para compartir con la audiencia. Y dice, cuando la voluntad ha adquirido fuerza y vigor, nos ayuda en el empeño de conseguir nuestros deseos e ideales, constituyendo esa fuerza matriz tan necesario que nos empuja a dar el paso. Claro, la voluntad es lo que te va a permitir dar el primer paso que requieres para lo que siempre decimos, ¿no? El camino que tienes trazado de tu proyecto de vida. Voluntad con disciplina hace que puedas lograr la meta que te tienes planteado. Sin voluntad y con disciplina no lo lograrías de todas maneras, porque voluntad es querer. Voluntad es querer. Voluntad es querer. Y cuando no hay voluntad, Estefania. Cuando no hay voluntad, sencillamente no hay motivación, Franklin. Cuando no hay voluntad, no hay motivación, porque la voluntad y la motivación van de la mano. Y tú no puedes hacer algo que no ames. Claro. La gente no puede hacer cosas por hacerla. Tenemos llena la gente, mucha gente, este planeta está lleno de gente que ha hecho cosas que realmente no ama y que no quiere hacer. ¿Y por Y que qué? las hace porque no les quedó. ¿Por qué es tan común? Perdón que te interrumpa, pero ¿por qué es tan común que muchos de nosotros hagamos cosas que verdaderamente no queremos hacer? Yo siento que eso está relacionado con falsas creencias, ¿sabes? Tenemos las falsas creencias que debemos seguir de repente el trabajo que realizaban nuestros padres. Entonces, si de repente mi papá era panadero, yo tenía que seguir en la ruta de la panadería, porque yo tenía que ser un panadero máster como lo era mi papá. Pero es que resulta que a mí la cocina no me interesa. A mí lo que me interesa es, por ejemplo, la ingeniería. Y yo sueño con ser ingeniero. Entonces, ¿puedo ser buen panadero? No, Claro. sencillamente no. Pero bueno, por la falsa creencia de que tengo que seguir en el negocio familiar, entonces me lleno de frustraciones y desempeño un oficio que no me gusta. Claro, pero déjame jugar aquí al abogado del diablo porque es bien interesante este debate. Pongamos estos casos, evidentemente, en familias como la mía, no hay una necesidad de mantener negocios en el proceso del tiempo. Pero hay familias que han logrado una importante inversión y han logrado un importante crecimiento económico, tanto para ellos como para el país en donde estén. Y evidentemente los líderes que lograron eso, sus familiares principales, la primera generación de estas empresas, quiere que sus familiares continúen trabajando este gran esfuerzo porque en materia de negocios se perdería según su punto de vista. ¿Cómo se hacen esos casos, Estefania? Yo creo que tú puedes entrenar a un personal y tener un gerente, un director de cocina, un director de un panadero que pueda mantener el legado de esa empresa. Y si tú no te sientes que ese es el oficio que tú quieres desarrollar, pues sencillamente delegas y supervisas. Es que el hecho de delegar y supervisar no significa que yo menoscabo el negocio familiar, porque a lo mejor lo menoscabo siendo el peor panadero del mundo, porque no me gusta. Claro, claro, claro. No, Entonces, pero, hay que ponerlo como en una balanza, ¿no? Hay que claro. poner en una balanza realmente
¿qué pesa más? El poder tener un artesano panadero realmente que pueda desarrollar el oficio y mantener el nombre de esa empresa, o yo a la larga quebrar la empresa porque cada día el oficio lo voy a hacer cada vez peor porque no lo sé hacer y porque no me gusta hacer. Claro, pero bueno, pero vale la pena destacar que dentro del ejemplo que me estás dando, en el caso de pensando yo en las cosas locas que pasan por mi mente, Estefania, pensando en ese tema de que logras hacer una importante inversión, vas a tener que, de alguna manera, si no vas a ejercer la carrera, por lo menos supervisar y ayudar también a tus familiares, ¿no? No quiere decir Claro, que te dediques claro, al ramo, pero sí entender que es un esfuerzo de familia que tú tienes que apoyar de alguna manera, ¿no? evidentemente. Por eso es que hablo justamente de gerenciar y Claro. supervisar. El hecho de que a ti no te guste no significa que tú vas a dejar al desmadre aquella empresa familiar que se hizo con tanto sacrificio. Correcto, de eso hablo. Porque también se trata de respeto, ¿no? De respeto a todos los que antes vinieron y que seguramente serán familiares cercanos tuyos, tu padre, tus abuelos, etcétera, 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 y no vas a faltarles por no querer hacer una supervisión. Claro, entonces ahí yo planteo, tú me corriges, ¿ok? O me apoyas si estoy correcto. Entonces ahí pudieras estar ejerciendo tu fuerza de voluntad, pero el sentimiento de querer no existe. Es una fuerza de voluntad que está ejerciendo, ¿cómo te digo? Como para rendir ese tributo a los familiares. Oye, le voy a poner voluntad a esto porque es mi familia, me voy a poner una vez al mes a sentarme. Exactamente. ¿Ah? Exactamente, pero yo creo que lo importante aquí también es como el reconocer que no tengo las habilidades, no tengo la actitud y la aptitud para desarrollar ese oficio, pero entonces voy a poner la mayor voluntad, como tú bien dices, para que esto que se ha creado familiarmente, no se pierda. O sea que si puedas haber voluntad sin querer. Es que la motivación que implica este ejemplo es el de mantener el negocio familiar. La Claro, voluntad no es yo aprender el oficio de panadero, que es claro. el ejemplo que estamos dando. La voluntad es supervisar para que este negocio familiar se mantenga con la misma calidad con la que se ha venido manteniendo. Mira lo que consigo aquí en este artículo. Dice educar la voluntad. Uh -huh. La voluntad se vale de un aprendizaje gradual y progresivo. Y a través de la repetición de acciones en las que a veces nos encontramos vencidos, luchamos y caemos, pero donde tenemos la fuerza suficiente para volver a levantarnos, lo hacemos. Es como si fuéramos adquiriendo hábitos requiriendo mucho esfuerzo en los primeros momentos. Correcto, correcto, porque estás entrenándote para tener voluntad. Decíamos que es un músculo y el músculo se debe entrenar. Tienes que tener la disciplina de entrenamiento, tienes que tener la disciplina de saber exactamente qué es lo que quieres y cómo lo vas a hacer. Volvemos a lo que decíamos en los programas pasados, ¿no? Quiero lograr una meta. Bueno, yo tengo que tener el proyecto claro de cómo lo voy a lograr. Tengo que tener paso por paso cada uno de los puntos que necesito cubrir para poder llegar a esa meta. Pero para eso también necesito la voluntad. Por supuesto, y mira qué interesante que tú lo decías hace ratito, Estefania, cuán clara, ustedes que están conectados con este podcast, cuán clara está Estefania Utzi en todas las cosas que nos dice. ¿Te acuerdas que hace rato la increpé en el sentido de la voluntad? Entonces puede haber voluntad sin querer, porque, bueno, es como una manera, y ella me dijo, me respondió rápidamente y me dijo, es que la motivación. Y justamente aquí encuentro, ¿no? Una de las cosas fundamentales es tener claro que los beneficios en la mayoría de las ocasiones no se obtendrán de inmediato y pueden en muchas ocasiones ser un sacrificio. Dice, la motivación debe ser nuestro principal motor que genera la fuerza necesaria hacia los contenidos que la mueven, es decir, hacia las cosas que tú estás como sintiendo que necesitas hacer, ¿correcto? Claro, porque si no hay motivación, puedes tener muy buena voluntad de querer hacer las cosas, pero no las vas a lograr, porque no hay motivación. Claro.
Es como si tú me dijeras a mí, Stefania, de ahora en adelante, tu nuevo oficio va a ser trabajar con electricidad. Te voy a dar un curso para que te entrenes, ¿ok? Sergio, tú sabes que a mí me da como miedito la electricidad. Wow. Esto de estar tocando los cables y la cosa, a mí eso me da como miedito. Mm, ¿Por qué no me pones a hacer un oficio distinto? No, no, Stefania, ese es el oficio que necesitamos que tú realices. Y tú me vas a poner a hacer cursos y me vas a poner con el mejor electricista. Yo te garantizo que el primer día que yo me monte en la escalera y que yo tenga que pelar unos cables para ver dónde está el daño, no me voy a sentir motivada. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho miedo. Y eso no es un oficio que yo quiero realizar. claro, 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 claro. Por Interesante. mucho entrenamiento que yo haya podido recibir. Es un tema de voluntad y el tema de la motivación es importante. Señores, hoy el tema está bien chévere porque quizás tienes la meta, quieres hacer algo, pero te falta esa fuerza de voluntad que, como bien decía Estefania al inicio, tiene que ver mucho con la disciplina también, Estefania. Claro, sin duda alguna. El querer hacer las cosas implica que te tienes que disciplinar para lograr lo que quieres, la meta que tú te tienes planteada. Claro, Pero no es lo mismo voluntad que disciplina. Ojo, no confundamos los términos, porque en la disciplina, bueno, allá hay unas metas que tú tienes que cumplir y pueden ver el podcast de disciplina que hicimos. En la voluntad, lo primero que necesito es querer hacerlo. claro. ¿Qué tiene que ver con disciplina? Tiene que ver con motivación. Con motivación, con motivación. Mira, dice aquí otra de las cosas que encontramos en este artículo, que dice que al momento de educar la voluntad, dice equilibrar los instrumentos Ujú. en proporción con los objetivos propuestos. También es una importante tarea para el tema de la voluntad. Claro, porque es que yo debo saber cuáles son las cosas que yo tengo a la mano Claro, para poder desarrollar esa meta, ese camino que yo me tengo trazado. Si yo no tengo los instrumentos, puedo tener mucha voluntad, puedo tener mucha motivación, pero ¿y cómo lo voy a hacer? claro, Incluso puedo tener mucha disciplina. Me paro todos los días a las 5 de la mañana. Ajá, ¿como para qué? Si no claro. tengo las herramientas colaterales que requiero. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si eres un escritor necesitas una laptop o necesitas una pluma y un lápiz. Una pluma y un pedazo de papel para empezar a escribir. Por Claro. ejemplo. Y en este caso, Steph, de este artículo que encontramos de cómo educar la voluntad, encuentro esta parte que dice, aparte de la motivación, dice equilibrar los instrumentos en proporción con los objetivos propuestos también es una tarea importante. Importante y necesaria, Frangio, porque si retomamos el ejemplo del electricista, por ¿Sí? ejemplo, o del panadero, si yo quiero ser electricista, yo necesito tener una serie de herramientas Claro, que me permitan trabajar electricidad. Si yo quiero ser panadero, yo necesito por lo menos harina y agua claro. para poder hacer el pan. Entonces, de esas herramientas nos referimos. No nos referimos a herramientas o cosas que sean nuestras, sino las que requerimos para poder desarrollar ese objetivo, esa meta que nos hemos planteado. Y es Claro, importante tenerlas, porque yo puedo tener una excelente voluntad, puedo tener una excelente motivación, puedo tener una excelente disciplina, pararme todos los días a las 5 de la mañana, pero si no tengo las herramientas, si no tengo lo que necesito para poder desarrollar aquello por lo que yo quiero hacer, que es lo que yo quiero hacer, ¿cómo lo hago? claro, correcto. Es interesante. Y otra cosa importante, dice, si en algún momento sientes que no tienes la fuerza de voluntad, es importante que te hagas las siguientes interrogantes. Por ejemplo, ¿estás realizando algo que realmente deseas? Lo que decíamos hace un minuto con el ejemplo del panadero. Claro. Otro punto, ¿consideras que vale la pena el esfuerzo? Mismo punto del panadero. ¿Prefieres hacer ese oficio para entregarte a esa empresa familiar o crees que puede haber una alternativa distinta manteniendo esa empresa familiar? Claro,
Claro, eso es. Otro punto, ¿crees que vas o no a poder lograrlo? Si hay motivación, si hay voluntad, si hay disciplina, todo lo podemos lograr. Mm, Los no no existen. El no es un constructo, es claro. un proceso que cada uno de nosotros tiene que aprender a desligarse. Esos miedos, esos temores, hay que aprender a decir siempre que sí. Arriesgarse a hacer las cosas es importante y necesario. Claro, mira qué interesante, arriesgarse a hacer las cosas, el riesgo. El riesgo genera mucha presión, como bien lo pusiste en el podcast anterior, en este momento de reto creativo, con lo de hacer stand-up comedy, ha sido bien, no sé cómo, bien abrumador para mí. Pero hay algo que me encanta, un sentimiento interno que tengo, que lo aprecio mucho, que es la sensación del reto. No le tengo miedo al reto, ni al qué dirán, porque evidentemente eso paraliza al ser humano, Estefania. Porque tienes la voluntad y estás motivado, Frangio. Claro, claro. Estás motivado y lo haces con amor y lo haces desde la pasión. Además, Correcto. eres genial, tú puedes. Ah, mira, aquí tengo un interesante artículo, yo diría más bien un trabajo que dice lo que necesitas saber acerca de la fuerza de voluntad. Y dice la ciencia psicológica del autocontrol. Y aparece Uh una -huh, señora con una manzana en una mano y con un trozo de torta de la otra. uh -huh. Y eso tiene que ver nuevamente con la motivación. Mm, ¿Por qué? Porque si tú estás motivado para hacer cosas, cosas que te generen bienestar, cosas que te generen alegría, esa voluntad acompaña esa sensación de logro, de éxito. claro, Cuando las personas están haciendo, por ejemplo, un régimen dietético, que están adelgazando, ¿cuál es el mejor logro? El ver los kilos que te quitas, el ver los el kilos que ver te cómo quitas. la ropa está quedándote cada vez mejor, Claro. mirarte al espejo y darte cuenta que tu cuerpo está cambiando. ¿Hay mejor motivación? ¿Hay mejor reforzador que ese? No, no No, lo hay. para nada, claro. Entonces, cuando te pones enfrente una manzana o un trozo de torta, evidentemente lo primero que tú vas a querer como persona que le gusta comer, uff, qué rica se ve esa torta, pero yo en este momento me veo muy bien y voy a seguir comiéndome mi manzana. Wow, interesante. Mira, sigo avanzando en este artículo mientras voy escuchándote. Dice que cuando la fuerza de voluntad falla, la exposición al estímulo básicamente sobrepasa al sistema en frío y lleva a la ejecución de acciones impulsivas. Uh -huh, uh -huh. Cuando la fuerza de ¿Por qué voluntad falla. reacciones impulsivas? Vuélvelo a leer, por favor. Vamos a ir desglosándolo. Lo voy a Vuélvelo a leer leer, por textualmente favor. porque hubo una palabra que Uh no leí. Dice, cuando la fuerza de voluntad falla, la exposición al estímulo caliente básicamente sobrepasa al sistema frío y lleva a la ejecución de acciones impulsivas. Volvemos al ejemplo del panadero, para ponerlo en palabras sencillas. El panadero hace el trabajo porque eso es lo que le enseñó su padre, ¿ok? Claro, Y lo hace, y lo hace, y lo hace, y lo hace. Y todos los días lo hace. Y cada día le pesa más el oficio, porque no le gusta. claro. Y empieza a tener cambios comportamentales, cambios de humor, cambios inclusive en el trato con los demás. ¿Por qué? Porque hay una gran insatisfacción. Ajá, claro. Y cuando la gente lo increpa y le pregunta, ¿y a ti qué te pasa? Seguramente él no hará contacto con eso. No hará contacto con eso porque se siente obligado. Claro, claro, Entonces, constantemente, él realizará un trabajo que lo hace absolutamente infeliz, teniendo la posibilidad de tener otras soluciones que no se ha planteado. interesantísimo, interesante. Es una manera muy sencilla de explicarlo
Y ahora la gente, ¿no? Ya vamos a empezar a dar ejemplos, tips y demás, pero ya sabes que me gusta con Estefania ir conversando de ejemplos y cosas. Dice aquí este trabajo que tengo en mano. Dice, hace 40 años, Walter Mischel, es un PhD en psicología de la Universidad de Columbia, exploró el autocontrol de los niños con una prueba simple pero efectiva. Sus experimentos con la prueba de los marshmallows, como le llamó Mm, posteriormente, abrieron camino a los estudios modernos del autocontrol, Estefania. ujú, ujú. Eh, eh, Hace poco se hizo viral, se hacía viral un reto, que era el reto de colocarle unas galletas o unos pedazos de chocolate a los niños, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo, correcto. Incluso la gente lo hizo con mascotas, lo hizo con niños pequeños, que le decían, le daban la instrucción, no lo toques hasta que mami regrese o papi regrese, y se dejaba la cámara grabando y veían el comportamiento de los niños en relación a ese pedazo de chocolate o galletas que estaban allí. Eso es exactamente eso, autocontrol. Pero el Correcto. autocontrol, fíjate, el autocontrol relacionado con la voluntad es ese músculo que tenemos que aprender a ejercitar. Ese autocontrol es esa decisión entre la manzana y la torta que no me voy a comer. Claro, 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 claro. Pero eso se ejercita. Eso Pero se no ejercita. solamente se ejercita, Frangio, se, se desarrolla a través de las consecuencias que ese autocontrol ha tenido en nosotros y en nuestro entorno. Claro, claro, claro. Por ejemplo, si yo empiezo a hacer mi régimen alimentario y empiezo a adelgazar, pero no encuentro el feedback de los demás, aunque yo tenga claro que he perdido 5, 7, 10 kilos, pero nadie me dice lo bien que me veo. Eso, eso va a lograr un grado de frustración en mí. ¿Por qué? Porque no es solamente lo que yo pienso o el autocontrol o el autorrefuerzo que yo tengo, sino que el refuerzo social es muy importante. Y Claro. por eso, cuando nosotros estamos realizando grandes esfuerzos, para nosotros casi tiene más peso el refuerzo social que podamos recibir que nuestro propio reforzador. Importante. Yo vivo trabajando con ese refuerzo social y es increíble y te lo digo como un ejemplo personal. Parte de mi carrera justamente se basa un poco en ese refuerzo social, en esa aceptación de la que habla Estefania. Entonces cada vez para mí es un poco más retador sentir que tengo que buscarlo, pero que en el camino de buscarlo no me puedo volver loco si no es la respuesta que yo quiero. ¿Sí me explico? Es Tal complicado. cual, tal cual. Y eso es lo que nos sucede a nosotros con nuestros podcasts. Esto es lo que nos sucede a nosotros en cada uno de los programas que nosotros hacemos. Nosotros hacemos esto para ustedes. Entonces, Claro. cuando ustedes nos dan un like, cuando ustedes hacen un repost, cuando ustedes se suscriben, por decir ejemplos banales y cercanos a esto que estamos haciendo ahora, para nosotros eso es un refuerzo y es la validación de que a ustedes les gusta lo que nosotros hacemos. Correcto, y es el Y apoyo de eso ellos, hace, ¿no? y eso Claro, hace que claro, cada día tengamos más voluntad de estar donde estamos. claro, correcto, correcto. Es nuestro regalo. Nosotros les regalamos esto y ustedes nos regalan esa audiencia, esa satisfacción de saber que ustedes nos están viendo y escuchando. Claro, mira qué interesante esto. Leo por aquí otra parte del artículo. Dice, cuando se le presentaron estímulos tentadores a los individuos con bajo autocontrol, estos mostraron patrones cerebrales diferentes de los que aquellos que demostraron un alto autocontrol. Claro, porque es que evidentemente las respuestas neuronales y cerebrales uh, um, uh, se disparan, esa era la palabra que estaba buscando, se disparan en base a la motivación que yo tenga enfrente. Yo seguramente ante un chocolate no sé decir que no, todos los Claro. que me conocen lo saben. Claro, en el caso mío, justamente hace ratico me tocó un tema de autocontrol, Estefania. Estaba yo con mi compañero de radio y llevaron unos pastelitos y una cosa. Y yo me comí el desayuno que me tocó, que amablemente me hizo mi esposa.
y tocaba la merienda. Tocaba la merienda justamente saliendo de la radio, ya tocaba la hora de merendar. Y mi compañero tenía los pastelitos en la mano y en eso yo le digo, dame un pastelito de eso. Y él llegó, los puso ahí en el mueble y dijo, espérate, voy al baño. Tranquilo, porque echándome broma me dice, tranquilo, yo voy a ir al baño, nadie te va a ver, yo no le voy a decir que a nadie que te vi comiéndote eso. Y eso activó en mí como un mecanismo de decir, hey, no hace falta que si te vea o no te veas, tú tienes que venir de ti. Y entonces Exactamente. lo dejé y cuando él salió vio así, como que no me dijo nada, pero noté que él había visto que estaban la misma cantidad de pastelitos. Y le dije, no agarre nada. Y me dijo, ¿qué? ¿Estás loco y tal? Y yo, no, sí, fuerza de voluntad, hermano, fuerza de voluntad. Tal cual, es así. Pero tuviste la motivación para no hacerlo, Francio. Claro, la motivación, eso es importante. Claro, eso es Y ustedes importante. dirán, pero bueno, no has hecho más que decir motivación, motivación. Es que es así. Yo puedo tener fuerza de voluntad, pero si no tengo la motivación, mi fuerza de voluntad se va a resquebrajar. Una pregunta que tengo, ¿es la voluntad un recurso limitado? ¿Se acaba la voluntad, Estefania? ¿Es la motivación un recurso limitado? ¿Somos los seres humanos recursos limitados? No. No lo somos, claro. Cada cosa que cada uno de nosotros se proponga lo va a lograr, Claro. porque somos geniales, siempre lo dices, y Dale lo con podemos todo. hacer. Anoche Dale tuve con todo. presentación. Anoche tuve presentación. Y la verdad es que tenía unas palabras mejor pensadas de las que me salieron en el momento por la presión y la adrenalina. Pero quería conectar un poco a la gente con esa energía y el por qué digo la frase, eres genial, dale con todo. Entonces, si eres genial, dale con todo, pues no tenemos, nosotros no agotamos nuestras reservas ni de creatividad, ni de motivación, ni de actitud positiva. Vamos siempre, y si estamos un poco bajos de energía, porque no crean que nosotros somos Robocop, ni mucho menos, somos seres humanos con nuestras necesidades también, pues nos buscamos el uno al otro y nos apoyamos, porque Claro, eso es válido, ¿saben? Llamar a alguien y decirle, te necesito, es sí. muy válido. Mira, a mí me ha ayudado tanto mis conversaciones en privado contigo como las que tengo en el programa, que hoy también, volviendo a tocar el tema de mi compañero, está surgiendo un negocio y yo constantemente, Estefania, reconocía o no reconocía, me negaba a reconocer el sentimiento que estaba teniendo y lo dejaba ir y ya, aprendiendo junto a ti y por eso me encanta que tú que estás conectado con esto también de alguna manera lo utilices para tu crecimiento personal. Entendí el reconocer el sentimiento que está pasando por ti en ese momento y poderlo expresar. Y hoy le dije, mira, siendo sincero contigo, sí me interesa. Y ayer le dije, ayer estuve hablándome, me encanta hablarme solo. Y dije, tú tienes que ser sincero, tú sabes que eso te anima. Y si te anima, hácelo saber a tu compañero. Mira, sí me llama la atención. Ahora, ¿se da o no se da? Bueno, iremos fluyendo. Pero quiero que sepas que sí me llama la atención, que sí me siento motivado, que sí me encanta la idea. El poder expresar abiertamente sin miedo a ser enjuiciado cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestros sentimientos, cuáles son nuestras emociones, hacen que seamos cada vez más auténticos y hace que nos sintamos cada vez mejor con nosotros mismos. Claro, correcto, Y correcto. eso se llama crecimiento personal. Claro, claro. Mira esto que leo acá. Dice, un creciente conjunto de investigaciones muestra que resistir repetidas tentaciones tiene algún impacto en la mente. Algunos expertos comparan la fuerza de la voluntad con un músculo que se puede fatigar por exceso de uso. Yo no estoy de acuerdo. Ok, Yo no creo que la voluntad se fatigue por exceso de uso. interesante. Yo creo más bien que los seres humanos descartamos en muchas ocasiones nuestra fortaleza y nuestra fuerza de voluntad, porque a veces somos como muy flojitos Correcto. y hay que más bien tener claro
que todo lo podemos realizar en la medida que lo tengamos, en la medida que estemos, como dijimos hace un rato, motivados y planifiquemos las estrategias para lograr el éxito que deseamos tener. Mira esto tan interesante que leo aquí. Otro extracto del artículo dice, desarrollar un buen autocontrol en la infancia puede prevenir los problemas de abuso de sustancias en adolescentes y adultos. Sin duda alguna. Claro. Eso es innegable, Frangio. Eso es innegable y eso es un trabajo que nosotros necesitamos hacer como padres. Y como padres tenemos que tener un modelo de comunicación abierto y eficaz para que nuestros niños aprendan que decir que no es válido y decirle que no a las sustancias, a las situaciones que nos incomodan es absolutamente más que válido, necesario. Y Y aparte, también de esto hemos hablado. y aparte de esto, fíjate, hemos estado hablando del tema de la fuerza de voluntad en situaciones, en alimentos, pero importante, la fuerza de voluntad, la pobreza y la toma de decisiones financieras. ¿Por qué te digo esto? Porque mientras vamos hablando, voy recordando los extractos de este estudio que leímos y dice, al igual que las comidas poco sanas, las oportunidades para comprar de manera impulsiva están por todos lados. Por supuesto. Y Y hay que más tener fuerza ahora, de voluntad para no claro, pero aparte de tener fuerza de voluntad, Frangio, tienes que tener una planificación económica realizada, porque es que la gente no puede solamente ver qué va a hacer con lo que recibió de 15 y último. Tú tienes que tener una planificación financiera. Si estás alquilado, tú tienes que saber cuánto vas a pagar de alquiler, cuánto vas a pagar de luz, cuánto vas a pagar de comida, pagar de los servicios. En fin, hay unos gastos básicos que deben ser cubiertos. Y si hay un remanente, el remanente puede ser para ahorrar. Y evidentemente estamos inundados de motivaciones de gastos innecesarios en muchas ocasiones. Porque bueno, porque es la tentación. Tal vez deberíamos hacer un programa de tentación. Estamos Oh, constantemente genial. tentados a hacer cosas. Claro, total. Y la tentación va en contra de la voluntad. Claro. Entonces, si eres tentado, pero tienes un alto nivel de voluntad o de fuerza de voluntad, la tentación será pasajera. La tentación será pasajera y es tan cierto eso que dices, que aquí dice, tener un plan establecido con anticipación puede permitirte tomar decisiones puede permitirle tomar decisiones en el instante sin tener que aplicar la fuerza de la voluntad, porque ya tú estás estratégicamente en control. Claro, al tener el control, al saber exactamente cuáles son los pasos que tienes que desarrollar, no necesitas colocar fuerza de voluntad. Sencillamente lo que tienes que aplicar es las estrategias que tienes de planificación. Y eso tiene que ver con disciplina. Claro, claro. Con la disciplina, parte importante. Oye, minuto 35 de este podcast, Estefania. Bueno, como siempre, mi corazón, eso ya sabemos cómo es. Parece ser que las personas tienen una fuerza de voluntad, la cual guardan para futuras demandas. Punto. La motivación adecuada nos permite acudir a estas reservas y perseverar aun cuando la fuerza de nuestro autocontrol ha disminuido. Fíjate que nuevamente tenemos la palabra motivación adelante, ¿no? Dentro de esto, sí, señor, es verdad. Es que la motivación es el motor. Motivación. La Así motivación es es. el motor y la motivación va de la mano con muchísimas de las características y de las necesidades que tenemos para desarrollarnos como seres humanos. Por eso es tan importante el trabajarnos, el conocernos y saber qué es lo que verdaderamente nos motiva. Y acuérdense de lo que siempre decimos, hacer lo que amamos y amar lo que hacemos. ¿Qué Amar lo mejor que hacemos. motivación que esa? Amar lo que hacemos, interesantísimo, lindísimo eso. Amar lo que hacemos. Oye, Nosotros amamos hacer estos programas, nosotros amamos hacer estos podcasts, nosotros amamos hacer labor social. Entonces, para nosotros esto no es un trabajo. no es un trabajo, es un disfrute. De hecho, mientras estoy hablando contigo, estoy adjuntándote en un correo este artículo que estábamos trabajando para dejarlo en tu poder, porque es de la American Psychological Association.
Chévere, gracias. Entonces, a ver, entonces la gente que se ha estado conectando con nosotros el día de hoy ha entendido un poco lo que es la voluntad, la importancia de la motivación. Voluntad es querer. eh, ¿Qué tips le puedes dar para encontrar esa fuerza de voluntad? Bueno, yo creo que lo primero es preguntarte si realmente quieres hacer lo que tienes planificado. ¿Realmente quieres hacerlo? ¿Eso te va a hacer feliz? Si tu respuesta es sí, sigue. Si tu respuesta es no, ya escuchaste cuáles son los consejos que tenemos en relación a ello. Número dos, evalúa constantemente la motivación al logro que tengas, porque la motivación al logro es ese motorcito que te va a llevar conjuntamente con la voluntad y con la disciplina a lograr eso que estás tanto deseando. Y por último, y no menos importante, como siempre decimos, planifica y ten todas las herramientas que requieres para poder llegar a esa meta que tienes planteada. Claro, claro, claro. Wow, interesantísimo, muy interesante el programa de hoy. Me deja una cosa, dentro de todas las cosas ahora, yo siempre lo digo, uno de los retos que tengo que más me llena de satisfacción es el ser un buen padre. Ese reto me encanta diariamente y hoy me llevo algo y tú, si eres papá o mamá, ten este reto también contigo. Enséñale a tu hijo autocontrol para que más adelante pueda tener la fuerza de voluntad y no incurra, porque si desde pequeño no le enseñamos el autocontrol, pues esto va increciendo, ¿no, Estefania? Tal cual. Y además los podemos invitar a ver el podcast que hicimos, Tienes Derecho a Hablar. Interesante. Que ahí damos un montón de herramientas a los padres para poderles enseñar a sus hijos el autocontrol. Así es, así es. Bien, Estefania, otra entrega más de este podcast, el consultorio a través del canal de YouTube de Estefania Guzzi. ¿Cómo te pueden seguir? ¿Cómo la gente que ahora mismo se conectó con esto y que quiere hablarte y cómo pueden hacer, Estefania? Bueno, lo primero es suscribirse por favor al canal. Si ya nos están viendo porque estás suscrito, por favor deja comentarios que para nosotros son importantes y seguro te los vamos a responder todos. Otra manera es a través del más 58, porque estoy en Venezuela, 414-328-8384. Ese es mi número telefónico y a través de WhatsApp me puedes contactar y yo con gusto te responderé. Si no lo hago inmediatamente es porque estoy con algún paciente. Puedes seguirme a través de Instagram, que también es mi nombre y mi apellido, Stefania Guzzi. Y también desde allí, con muchísimo gusto, a través de los mensajes que tú me envíes, te daré las respuestas oportunas que tú requieras. Así es. Dicho esto, me despido. Gracias por conectarte con este podcast. Gracias por escuchar este debate. No es un debate, es una conversación entre un servidor y una gran amiga y psicóloga experimentada. Por aquí me despido, yo soy Frank Giuseche y transmití desde Miami. Y yo soy Stefania Guzzi desde Caracas, Venezuela. A todos gracias siempre por estar. Chao, chao.